Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Poblete, crítico de cine, periodista, y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Conversando de Cine Chileno, en este caso en el marco de las nominaciones que ya fueron anunciadas de la nueva edición de los premios Caleuche. Hay bastante expectativa, estamos aquí con invitados, una especial invitada también muy importante en cuanto a nominaciones. Vamos a estar conversando lo que significan estas nominaciones, cómo abordaron sus roles, cómo enfrentaron justamente este desafío de tener estas interpretaciones en la pantalla grande y que también, por supuesto, ahora en muchos casos se están conociendo a través de las plataformas. Así que les damos la bienvenida, gracias por unirse en esta conversación y, por supuesto, voy a aprovechar de presentar. Partamos por quizás el mayor veterano, podríamos decir, en estas lides, que es Andrew Barksted, que está, además, es una de las 7 personas que cuentan con doble nominación en esta edición de los premios. Por un lado está como mejor actor de soporte en teleseries por Como la vida misma, y en este caso lo que vamos a estar conversando en cine lo tenemos como mejor actor protagónico justamente por Ardiente Paciencia. Y bueno, y por supuesto ya Andrew tiene una trayectoria súper reconocida y en relación a los Caleuches fue premio Revelación el año 2018 en la tercera edición. Además fue nominado ese mismo año como mejor actor protagónico en la categoría en la que está ahora. En esa ocasión era por Mala Junta. Y el 2022 como mejor actor de soporte por Mis hermanos sueñan despiertos. Así que bienvenido, Andrew. Felicitaciones por esta nueva nominación y además por partida doble. Hola Joel, muchas gracias. Hola compañeros, compañera. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Súper, muchas gracias a ti. Y bueno, también tenemos a Nicolás Zárate, en esta ocasión está nominado a la misma categoría que ya había postulado antes del año 2017, en la segunda edición de los premios, en esa ocasión era por El Tila, Fragmento de un psicópata, y ahora lo tenemos como protagonista también como mejor actor protagónico en cine, con su rol en Vieja Viejo. Así que felicitaciones nuevamente por esta nominación, Nicolás, Nico, un gusto tenerte también con nosotros conversando en esta ocasión. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hola, compañera, compañeros. Un gusto. Gracias. Y también nominada estuvo anteriormente, pero en otra categoría, Paula Luxinger, que le damos la bienvenida, ya estuvo hace un par de años, el 2022, como mejor actriz protagónica en series, miniseries, por su rol en La Jauría. Y ahora la tenemos como mejor actriz protagónica en cine por su personaje en la comentada y exitosa película El Conde. Así que también muchas gracias por estar con nosotros, Paula, y felicitaciones por tu nominación. Muchas gracias, hola a todos, muy feliz de estar acá. Muchas gracias, Paula. Y tenemos a nuestro integrante más joven acá, que le damos la bienvenida en su primera nominación, y que es un talento que vamos a estar conversando, que viene de otros ámbitos originalmente, a pesar de que también ha estudiado interpretación. Bien, mucha gente lo ubica, de hecho en redes sociales en estos días se comentó cuando se anunció la nominación que lo habían conocido por The Voice Chile, y ahora lo tenemos en su faceta actoral, que es muy destacada, en su primera nominación, por supuesto, en estos premios Caleuche como mejor actor de soporte por su rol en La vaca que cantó una canción hacia el futuro. Enzo Ferrada, felicitaciones por tu nominación y también bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, hola a todas, todos, espero que estén muy bien y feliz de estar acá. Súper, perfecto. Bueno, yo voy a estar conversando con ustedes, hablando de distintos aspectos de estas nominaciones y de sus roles, y también les recordamos, después lo voy a estar reiterando hacia el final, que ya están abiertas, por supuesto, las votaciones. Recordemos que estos premios Caleuche, gente que se transforma, cada año reconocen las interpretaciones más destacadas en distintas áreas, en teleseries, en series, miniseries, y en este caso en cine. Y estos premios son elegidos por un grupo de especialistas de distintas áreas justamente relacionadas con el audiovisual y ahora el proceso justamente requiere que la votación sea a cargo de los propios actores y actrices. Eso es lo bonito de esta premiación, que son las propias pares quienes están premiando y reconociendo a quienes van a ser justamente los ganadores o ganadoras. Pero a la vez también lo voy a estar reiterando al final. Recordemos que es posible que vote la gente que nos está viendo, que no necesariamente son actores o actrices o parte de Chile Actores, van a poder aportar y ser parte de esta premiación entregando el premio del público. Así que hacia el final de la conversación voy a reiterar esto, pero eso es algo bastante interesante y bonito de esta premiación, que como digo, son premiados por sus pares, pero también el público puede participar dentro de esta votación.
Bueno, comencemos hablando justamente, quizás podría partir con Paula, precisamente en su interpretación en El Conde, un rol que ha dado bastante que hablar. Podríamos estar con cada una de las interpretaciones de cada uno y cada una de ustedes, podríamos estar conversando mucho rato, vamos a tratar de comprimir lo más posible el tiempo. Partamos con Paula, que como yo decía antes, ya estuviste nominada por La Jauría, acá estás con tu primera nominación en cine, un rol bastante demandante, bastante especial, una película que ha sido bien comentada, ha tenido opiniones bastante divergentes, que eso yo creo que siempre es interesante, pero la mayoría ha coincidido entre las cosas que sí ha habido coincidencia, es que en tu rol está muy interesante la interpretación de esta especial, esta hermana, esta monja que llega en medio de esta historia tan particular, este acercamiento del cineasta Pablo Larraín a la historia de Pinochet, un Pinochet vampiro que tiene ya cientos de años de vida y ella llega a incluirse dentro de esta trama de una manera bastante especial. ¿Cómo fue tu acercamiento al personaje, que es un personaje, como digo, muy especial? En La Jauría estabas abordando una historia inspirada en hechos reales que se basaba en distintas situaciones reales que han pasado en Chile. En este caso es una película también de temática fantástica, que es un aspecto interesante que vamos a contrastar quizás con los otros roles que le toca a tus colegas acá y vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo fue esta interpretación, Paula? ¿Cómo la abordaste? Bueno, de hartas maneras. Igual, bueno, al saber que la dirigía Pablo, que era de Pinochet y que además era un vampiro, eran componentes muy, como muy interesantes y también como que a uno como actriz le da mucho como para jugar. Creo que mi personaje tenía como varias aristas, entonces me fui acercando de a poco. Lo primero fue el acercamiento a la acrobacia, que fue toda la escena de vuelo, que fueron 2 meses de preparación. Entonces también eso ya era como empezar a entender. Después también mi personaje tenía muchas como habilidades especiales, entre que hablaba latín, hablaba francés, hacía exorcismo. Entonces ahí con la producción tuve, bueno, entrevistas con exorcistas, eh, clases de francés y clases de latín, lo cual también fue súper interesante. Y yo creo que lo más desafiante de todo fue la manera en que el personaje piensa, porque el guión, o sea, cuando uno lee, o sea, cuando yo leía los textos de Carmencita, era como cómo uno entra a estas cosas que también dice unas cosas terribles, dice unas cosas horrorosas, pero con una sonrisa en la cara todo el tiempo. Entonces, como que yo creo que ahí con Pablo también fue como ir afinando cómo hacíamos eso. Y así que sí, fue como una preparación bien grande, pero para mí fue mejor, o sea, tener más tiempo para ir entrando al proyecto a poco, sobre todo este proyecto que están, eh, bueno, todos mis compañeros y mis compañeras son actores y actrices que llevan muchos años actuando, son grandes, entonces el desafío era grande. Muy bien, efectivamente eso se ve en pantalla, ha sido comparada también, por ejemplo, y se comentó mucho con una gran figura que quizás quienes nos están viendo reconozcan, que es María Falconetti, la protagonista justamente que interpretó a Juana de Arco en un clásico del cine mudo, e incluso Sí, se habló de la forma en que estaba filmada, como además la película también es en blanco y negro, es importante ese aspecto, es interesante cómo fue también la labor, sí. que después lo podremos comentar y también me interesa hablarlo con tus colegas que están acá presentes, cómo es interactuar con los demás colegas del elenco, como tú dices, figuras con mucha experiencia, y dentro también que El Conde, dentro de estas nominaciones de los premios Caleuche, es la única película que tiene nominaciones en cada una de las 4 categorías actorales. Está nominada como mejor actor Jaime Abadel, estás nominada tú en este caso, está nominada Gloria Muchmeyer también como actriz de soporte y como actor de soporte Alfredo Castro. Así que es un hito importante. Ya vamos a seguir hablando justamente del Conde, pero gracias por tu respuesta, Paula. Pasemos a Andrew, que como decía es como el gran Gracias. veterano de estos nominados que están acá. Ya había tenido nominación, como decía, en esta categoría. Está ahora nominado por partida doble. Vamos a hablar en este caso puntualmente de la nominación de cine, pero igual es un hito súper importante. La película Ardiente Paciencia llegó a fines del año, a estas alturas, como estamos a principios del 2024, a fines del año antepasado. La pudiste ir a estrenar justamente con el director
director Rodrigo Sepúlveda al Festival de Mar del Plata, que tuvo una participación importante, y de ahí de inmediato pasó a Netflix, que bueno, ojo, me faltó decir eso, que El Conde, después lo vamos a reiterar también, para quienes no lo alcanzaban a ver, está disponible en Netflix, y en Netflix está Ardiente Paciencia. ¿Cómo fue tu abordaje de este rol, Andrew? Bueno, y obviamente me gustaría que partas comentando un poco lo que significa estar nominado por partida doble, como digo, una de las 7 nominaciones dobles que hay en esta oportunidad en estos premios Caleuche, y por supuesto cómo fue tu acercamiento al rol del cartero, que es el verdadero espíritu de la película, recordemos, inspirada justamente en la novela de Antonio Skármeta, y sobre todo siendo un personaje que ya había sido conocido en la pantalla grande. Esta era la tercera versión que había de esta película, la primera filmada directamente en Chile y en Isla Negra. Para quienes quizás no están viendo, hay que recordar que la primera la filmó el propio Antonio Skármeta con un grande de la actuación, como era Óscar Castro, Óscar Cuervo Castro, y después la versión que todo el mundo conoció con el gran Máximo Troisi, que incluso tuvo una nominación póstuma al Óscar como mejor actor. ¿Había un peso quizás de tener que abordar un rol tan conocido? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de eso. A ver, bueno, primero sobre las nominaciones, ¿qué te voy a decir? Pues imagínate, un honor. No me lo esperaba para nada, además, entonces como que fue una sorpresa hermosa y me siento muy honrado y ganador solamente con estar nominado doblemente. Eh, y bueno, Ardiente Paciencia fue una experiencia muy linda. Construir ese personaje era la verdad que un lujo. Como tú decías, tenía hartos referentes anteriores. Sin embargo, desde el principio con Rodrigo estaba la idea de hacer una nueva versión, una versión distinta a las anteriores y además a la novela en sí misma. Nos queríamos centrar mucho más en la historia de amor y construir esta historia más juvenil, más estival, algo mucho más alegre y luminoso que lo que propone la novela originalmente. En ese sentido, fue para mí lo más importante del personaje era lograr eh, una sensibilidad particular, una inteligencia o una sabiduría popular que viniera a despertar el interés del poeta, que era lo más importante en ese momento para él, hasta que conoce a su amada, y ahí la historia se empieza a transformar ya casi como en un Romeo y Julieta. Que la verdad fue súper entretenido y además fluido de trabajar porque me tocó trabajar con una gran compañera que es la Vivian Ditz, que además habíamos trabajado justamente haciendo una versión de Romeo y Julieta en el Nescafé Las Artes antes, por tanto teníamos bastante como bagaje juntos de construir estos viajes de relaciones de amor y tenemos mucha complicidad entre nosotros, entonces la verdad es que fue súper fluido. El trabajo con Claudio además fue súper importante, el aporte que pudo hacer él en todo sentido, digamos, en su experiencia actoral primero que todo, pero también en cuanto a sus historias y también el conocimiento que tenía él sobre Neruda. Eh, Fue muy lindo, me gustó mucho también que la película tuviese ese giro, ese nuevo tono, creo que lo refrescó y que se pudo proponer una historia que a pesar de que solo es, entre comillas, solo una historia de amor, tiene por debajo todo un gran trasfondo histórico y político que no se perdió bajo mi punto de vista, sino que se pudo complementar aún más esta historia y fue, nada, un placer. Qué bueno, y eso se vio reflejado en pantalla. Así que muchas felicitaciones nuevamente, Andrew, por esta nueva nominación y por tu interpretación ahí. Y bonito lo que tú decías justamente, que es una visión quizás más enfocada en esta historia de amor, en esto romántico, y quizás también una interpretación más juvenil que las otras dos. Quizás es el intérprete más joven que ha tenido el cartero en pantalla. Así que en ese sentido fue bastante especial. Vamos a seguir conversando de eso y también recordar, ya que tú mencionabas justamente a tus colegas en pantalla, que también está nominada la película en Mejor Actor de Soporte por la interpretación precisamente de Claudio Redondo, interpretando a Neruda, y también tenemos a Paola Giannini y a Trinidad González, así que también es bonito que esté bien presente la película, que como decíamos se puede ver en Netflix. Ya vamos a seguir conversando un poco de tu interpretación ahí.
Y paso ahora con Nicolás Zárate. Bueno, hay que aprovechar también de reiterar los agradecimientos porque sabemos que en estos días los actores, las actrices la mayoría están con obras de teatro, están con ensayos, así que qué bueno que se pudieron dar el tiempo de estar conversando en esta ocasión con nosotros. Nicolás, bueno, felicitaciones también nuevamente. Teníamos pendiente hace rato poder conversar contigo y habíamos querido hablar en algún momento del Tila, que fue una gran interpretación que, como decíamos, estuviste nominado en esa ocasión, en esa categoría, y ahora llegas con otro rol que, a diferencia de ese personaje que era un rol que estaba basado en un caso real que había impactado a todo el país, que sigue dando mucho que hablar con el paso del tiempo, ahora no es un personaje real, pero es un personaje súper especial lo que haces tú en Vieja Viejo. Justamente hay que decir también que Paulina Moreno, tu coprotagonista, ahí saludamos, aprovechamos de saludar a tu hijo. Eh, Paulina Moreno también está Perdón, hay nominada como... una interferencia que hay acá. No, está bien. Sí, de hecho, si quiere intervenir, también puedo opinar. Paulina Moreno, tu coprotagonista en pantalla, también está nominada como mejor actriz justamente protagónica en cine, por lo que ustedes logran en Vieja Viejo con el director Ignacio Pavés. Se desarrolla, quizás a lo mejor no todo el mundo ha visto esta película, después aprovechamos de reiterar, vamos a estar recordando que está disponible en Onda Media para quien no alcanzó a verla, película que se dio el año antepasado, el 2022, pero que el año pasado tuvo su estreno en cartelera, se dio en salas independientes, y es quizás tú nos puedes contar para no explicar tanto yo, pero es interesante porque tanto tú como Paulina están interpretando personajes que representan a los adultos mayores de nuestro país, un sector que está súper olvidado, que siempre hay que estar recordando, que a veces se quedan olvidados por su propia familia, y en este caso es interesante porque ustedes no tuvieron que recurrir a efectos de maquillaje para interpretar estos personajes de adultos mayores, y es notable lo que tú haces, tanto como Paulina, para parecer realmente adultos mayores, siendo que no lo son. Cuéntanos un poco, para quienes no lo han visto, sobre todo cómo fue tu acercamiento a ese personaje, y sobre todo, como digo, un personaje tan distinto al de tu previa nominación en el Tila. Eh, eso. Perdón por la... Dame 2 segundos que necesito cerrar la puerta. No hay problema, todo bien. Ya aprovecho de reiterar entonces que, como decía, bueno, fue mucho más rápido de lo que pensaba. Ya. Sí, no, no, sé que estaba ahí. Sí, efectivamente, claro, son personajes que están alejados en el fondo a nuestro rango etario, y son abuelos, son gente de la tercera edad que viven en la precariedad un poco del sistema en el que viven la gente de tercera edad en este país. Eh, en ese sentido, claro, a mí me había tocado ser personajes de esa índole, pero en el teatro, que el teatro siempre soporta en el fondo esa posibilidad. En el fondo uno puede hacerse cargo de personajes que no son de tu edad, no así el cine es mucho más ligado al casting. Nosotros en el teatro tenemos la posibilidad y la libertad creativa de poder buscar todos los rangos de personajes, tanto de edad como de clase, desde los aspectos físicos. Entonces eso sí me había tocado hacerlo en teatro, también sin maquillaje, y siempre, obviamente, uno va a su biografía para poder crear esos personajes. Entonces, efectivamente, yo para agarrar este personaje de Jorge, que también está basado en el abuelo del director de Ignacio Pavés. De hecho, la película la grabamos toda en la casa de los abuelos de Ignacio. Obviamente yo aporté con toda mi biografía, fui a mis abuelos, que es alguien que mis 2 abuelos siempre han estado muy presentes en mí, como que yo tengo una relación en ese sentido con la tercera edad que me agrada. Y me gusta porque me hago amigo de los abuelos, no solo de los míos, sino que también de la gente de tercera edad, que eso es lo que permite también la actuación, que es algo maravilloso, que podemos tener amigos y amigas de 80 años, de 90 años. Ayer fue, por ejemplo, la Diana Sanz a ver la obra y somos muy amigos, nos conocimos en el teatro, o ahora con María Elena Duvachel. Entonces, también ir conociendo a eh, las distintas percepciones de esa tercera edad. Es muy diferente la tercera edad, por ejemplo, de mis compañeros y mis compañeras actrices y actores, con la de mis abuelos, por ejemplo. Mi abuelo que trabajó toda su vida en una carnicería, o mi otro abuelo que fue profesor toda la vida y que trabajó, y el desgaste bien distinto. Entonces, obviamente, uno tuvo que echar mano
y yo personalmente eché mano a mi experiencia, a mi familia, y también, que esto es lo divertido y lo entretenido de la actuación, a la imaginación, a cómo yo, particularidades que uno va sacando de distintos lados, los rabiosos que se pueden poner. También yo pensaba no solo en cómo es el personaje con respecto a sí mismo, con respecto a todo lo que le ha costado la vida, etcétera, también con respecto a cómo es estar con una persona durante, no sé, pues 50, 60 años, esa rabia que uno ve en las relaciones, las rabias que yo veía de mi abuelo con mi abuela y viceversa. Cállate y todo, estos gritos, esta cosa muy familiar que cuando uno lleva tanto tiempo juntos, yo creo que se vuelve rutinaria y y se empiezan a normalizar unas violencias que son bastante atroces. Y eso es lo que nos gustó mucho en el análisis de los personajes, ir viendo cómo reaccionaban, cómo convivían estos personajes, cómo era ser ese abuelo, que ellos tenían normalizadas ciertas violencias que hoy en día nos damos cuenta que están súper mal. Hay un machismo horroroso. Los hombres en general siempre eran un cero a la izquierda, la mujer siempre era la dueña de casa, la que llevaba todo, ¿cachai? Entonces, verlo con esta distancia de estos cuerpos que son más jóvenes, fue un ejercicio súper interesante para nosotros. Y en ese sentido, nosotros, igual con el director, enganchamos muy bien en el aspecto artístico, creativo. Tuvimos reuniones, tuvimos ensayos juntos, nos permitía improvisar, nos dio mucha libertad en ese sentido. Y eso para nosotros con la Pauli fue maravilloso. Y pudimos generar una relación con ella, que fue maravilloso. Ya no habíamos trabajado antes juntos con la Pauli, pero ahora fue como un match que hicimos súper súper interesante. Súper, qué bien, y eso se ve también reflejado en pantalla. Ya vamos a estar hablando justamente de cómo fue tu interacción con ella, sobre todo porque son casi ustedes quienes sostienen toda la película, a diferencia de la mayoría de tus colegas acá presentes, que hay distintos personajes que van interactuando más en la película. En Vieja Viejo son casi prácticamente ustedes dos. Hay otro Mm. personaje igual importante, aparecen otros reconocidos actores, actrices, está Paula Zúñiga por ahí, por ejemplo, pero es interesante cómo en este caso son ustedes dos los que llevan casi todo el peso sobre sus hombros. Vamos a estar conversando de eso y ahora vamos a pasar con nuestro flamante nominado, su primera nominación, su primera gran incursión en cine, como decía, de Enzo Ferrada, como comentaba previamente, mucha gente lo conoció hace un par de años, bueno, en realidad tenías ahí 16 años, cuando llegaste a The Voice Chile, impresionaste con si no lo han visto, pueden buscarlo en YouTube, por ejemplo, y ahí van a encontrar impresionante cómo canta canciones de Whitney Houston, de Sandro, unos hits que se asocian justamente con esos cantantes y que le da una nueva interpretación también con un componente teatral súper fuerte. Hasta donde tengo entendido, tú partiste muy chico justamente estudiando en la Academia de Verónica Villarroel, reconocida soprano chilena de fama internacional que llegó a cantar con los más grandes intérpretes del mundo y en los principales teatros. De ahí vino tu formación que por lo que también tengo entendido fue bastante completa porque claro, te incluía el canto, la interpretación, distintos ámbitos y ahora te tenemos en la pantalla grande en un rol bastante especial, en La Vaca que cantó una canción hacia el futuro. Hay allí roles femeninos súper potentes. Tu rol, un adolescente que está está en plena etapa de despertar sexual, que tiene que encontrar su propia identidad. Y yo creo que quizás es quien le da realmente el corazón a la película, porque a pesar de que está Alfredo Castro y figuras muy destacadas ahí que dentro del elenco, tu personaje justamente le da ese sabor distinto a la película. ¿Cómo fue tu acercamiento, este primer gran acercamiento al cine, Enzo, y que te tiene por primera vez nominado en los premios Caleuche? Cómo fue eso? Bueno, efectivamente, desde los 9 años que estoy estudiando canto, partí con canto lírico, entonces tengo ahí una formación lírica muy marcada, tanto para el canto como también para ciertos protocolos al cantar y cosas así. De ahí, claro, fui incursionando en distintos estilos, em, eh, boleros, no sé, música más popular, el jazz sobre todo. Y bueno, también de ahí tomé un par de clases de teatro musical, de piano, entonces, claro, desde los 9 años que estoy en una formación eh, artística, por el lado de la música y del canto muy heavy. Y
Y bueno, también desde muy chico siempre tuve la inquietud de actuar en teatro musical, en cine también. em, y lo intentaba a veces, intenté audicionar algunas veces para unas producciones de unos musicales y todo, pero no resultó. Y eso a mí me decepcionó mucho porque era muy chico. Entonces decidí alejarme de todo eso porque siempre soy una persona súper sensible a factores externos. Entonces me pasó mucho que, claro, como que me deprimí, dije, esto no es para mí, chao. Y de repente, a fines del 2020, ya saliendo de pandemia, cuando las cosas estaban un poco más calmadas, de repente mi mamá me dice que la profe de religión de mi colegio, que también igual hay una relación más o menos cercana, se enteró de un casting de que estaban buscando a gente joven para una película. Y yo como mamá, no, qué lata, sabéis que va a ser lo típico siempre, lo típico de siempre, lo que me ha pasado, como que queda el hijo del director, no sé qué, no sé quién, el pituto, ¿cachai? No, no lo quiero hacer. Y ella me obligó, ella literalmente me obligó a mandar el casting, pero quiero recalcar ahí, no fue obligado así como lo vas a hacer por mí porque yo me proyecto en ti, sino que no fue como, sabéis que no quiero que estés tú con esa sensación y que ese miedo te paralice, así que mándalo o te vas de la casa, no, mentira. Pero em, ahí, bueno, del casting me contestaron muy rápido y me pidieron ir a casting presencial, pero en ese momento yo ya me había ido a Santiago de vacaciones, entonces tuve que tomarme un bus aquí a Santiago, hice el casting, de ahí me volví con mi familia a la playa y de ahí me avisan que quedé para la siguiente etapa, entonces de nuevo un bus a Santiago a hacer el casting. Ahí conocí a la directora Francisca Alegría, con la cual hubo una buena onda, pero es que ya al tiro hablamos de musicales, de un montón de cosas. Y bueno, me vuelvo a la playa y en un par de semanas recibo un llamado de que había quedado en la película. Y nosotros con mi familia ignorantes completamente, o sea, sabíamos que era un proyecto que se iba a grabar en Valdivia, como porque me dieron un resumen en el casting, pero de repente dicen, ya, esta es una producción francesa, chilena, no sé cuánto. Ah, bueno, ya. De ahí dicen, ya, y tus compañeros de elenco son, bueno, tu personaje es un personaje secundario, hijo de la protagonista, ya bacán, chuta ya, bueno saberlo, y de ahí, bueno, tus compañeros son Leonor Varela, Alfredo Castro, Luis Dubó, Marcial Tagle, Mía Maestro, entre otros, y con mi familia veíamos el mail y fuimos y dijimos como, bueno, ¿en qué chucha me metí? ¿Cachai? Fue como, ¿en qué nos estábamos metiendo? Entonces, yo sin previo estudio de actuación ni nada, bueno, hice la película, ahí fueron mis compañeros súper amorosos en resolver todas mis dudas, Francisca también con una mano súper buena para dirigir, súper humana, súper sensible. Todo el mundo decía, oye, que una directora sea así es muy poco común, así que aprovechalo. Entonces, no, fue una experiencia de verdad maravillosa y eso fue el 2021. Mucha gente piensa que The Voice hizo que yo quería una película, no sé qué, no, yo hice primero la película, al año siguiente ocurrió lo de The Voice, que también fue mera casualidad, yo nunca lo planifiqué, fue de un día a otro, una historia muy loca y, y bueno, ahí se estrenó la película. Entonces, eso, después, claro, yo entonces grabé la película con 15 años, la vi ya cuando tenía 16, a punto de cumplir 17, ahí la vi por primera vez y como el shock de verse, sobre todo porque después me metí a estudiar actuación y varias cosas. Hace poco terminé un curso con Claudia Di Girolamo, que fue lo mejor del mundo, y, y entonces, era como era verse con unos ojos, con unas herramientas ya dadas, entonces súper crítico de lo que hice, yo decía, no me carga, no me gusta como lo hice, no, chao. No me gusta aparte de también lo potente que es verse porque desde los 15 hasta los 16, 17, 18, uno crece mucho, cambian muchas cosas muy rápido. De hecho, yo cambié la voz en plena filmación. Llegué con una voz y salí con una voz distinta. Entonces, aparte como lo potente que es verse tan chico,
Entonces, cuando supe lo de la nominación antes de ayer, fue una sorpresa total porque yo dije, no, chao, si está, esto, yo hice un desastre, o sea, para mí mi actuación fue un desastre, no estoy contento con mi actuación, obviamente ahí muy, muy feliz de todas las herramientas que me entregaron y dentro de todo yo decía, ya, si no fue mal, si por algo me escogieron y las manos de todos ahí ayudaron, ¿cachai? Pero yo no podría decir que es como que estuve 100% como seguro de lo que estaba haciendo, entonces quedar nominado fue una sorpresa, fue una sorpresa. Qué bueno, qué bueno. Ojalá sea el inicio de un recorrido cinematográfico, justamente ahora que te estás acercando a ese mundo. Y es interesante lo que señalabas tú también de lo que se demoran a veces en llegar los proyectos a realizarse. La película se estrenó a comienzos del 2022, ni más ni menos que en el Festival de Sundance, uno de los festivales más importantes del mundo. Después hizo su recorrido también por otros festivales y llegó finalmente a la cartelera acá el año pasado, el 2023. También pasó lo mismo con el proyecto de Vieja Viejo de Nicolás. Con Paulina, con Ignacio, que también se tomó su tiempo en llegar, ardiente paciencia, y después nos puede contar un poco, Andrew, me parece que fue un poco más rápido, y Paula también tuvieron el debut de El Conde el año pasado en el Festival de Venecia, alcanzó a mostrarse en distintos festivales y después pronto estuvo en Netflix, alcanzó a pasar por algunas salas acá en cartelera antes de llegar a la plataforma, al stream. Es interesante estos procesos y también la diferencia que hay entre las distintas producciones, que es una de las cosas bonitas que tiene justamente los premios Caleuche, cómo se reconocen distintas interpretaciones en distintos tipos de producciones. Tenemos dos producciones de fábula, obviamente, que siempre están a un nivel internacional. Hay a veces un apoyo también, en caso con una plataforma como Netflix. Tenemos una película más punky, podríamos decir, como es Vieja Viejo. Y tenemos esta otra producción, como comentaba Enzo, que se dio en una coproducción con distintos países, La Vaca que cantó una canción hacia el futuro. Interesante estas diferencias que se van dando. Vamos a volver a hablar ahora con Paula, justamente como mencionaba antes, que es interesante el trabajo que ya todos de cierta manera, y tú también lo has mencionado, el trabajo con los colegas, cómo hay un apoyo ahí en pantalla, en cámara, que ustedes, que también han incursionado en teatro, la mayoría de ustedes, es distinto, como decía Nicolás, la sensibilidad, la forma, el trabajo que se hace en teatro, y en este caso en pantalla es muy distinto. En este caso, además, tú tenías a una eminencia, Edward Lachman, en la fotografía, quien ha trabajado con Sofía Coppola, con algunos de los directores más famosos, ha estado nominado dos veces al Oscar por Far From Heaven, por Carol de Todd Haynes. Entonces es una eminencia y él estaba a cargo de la fotografía. Y además, como tú decías, estabas trabajando con estas grandes figuras de la actuación de distintas generaciones. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Me imagino que puede haber sido un poco intimidante, pero tú te ves bastante segura ahí en pantalla. ¿Cómo fue abordarlo? Que Eh, además tu personaje requería esa seguridad. sí, bueno, o sea, yo hice el casting y cuando estaba caminando el metro me llamaron y me dijeron que había quedado. Entonces también fue como entrar al proyecto y de repente llegué y supe toda esta información. Y claro, fue intimidante, pero también creo que em, como que en la actuación uno aprende demasiado de lo otro. Entonces también si tienes como a colegas que son como tan expertos y también tan generosos, porque todos eran demasiado generosos conmigo, y también Pablo, por ejemplo, Ed, también muy amoroso conmigo, muy paciente. eh, entonces como que, sobre todo, sí, estaba intimidada, pero fue un aprendizaje muy grande. También como verlo, ver la tranquilidad con la que actúan, ¿no? Y con la Gloria nos moríamos de la risa porque de repente salíamos de escena que no cachábamos nada las dos, entonces como que también se forma mucha camadería como dentro de los sets y también afuera. Eh, y sí, también recalcar el trabajo del equipo técnico que también, sí, ah, ahí Ay, parece que me quedé ahora sí, pegada. estaba Ah, muteado. No, ya. perdón, te interrumpo ahí porque justamente te quería comentar eso que me llama la atención, que Gloria Muchmeyer lo ha dicho en más de una entrevista, Jaime Badel también, que el guión que fue ganador en la competencia de Venecia, justamente el premio al mejor guión de Guillermo Calderón, quien ha trabajado antes con Pablo Larraín, tanto Gloria Muchmeyer como Jaime Badel en entrevistas han dicho que no entendían totalmente lo que estaban haciendo, cuál era el tono de la película. Entonces yo creo que a diferencia de quizás los otros proyectos de tus colegas que están acá también nominados, que están conversando con nosotros, en el caso de ustedes no sabían totalmente cómo iba a ser el resultado. También eso le ha dado un sabor especial a la interpretación. Sí, ¿no? Y también era, o sea, era muy,
es un humor muy particular, muy de Guillermo y de Pablo, entonces también como jugar ese lugar que tampoco es como una actuación realista, por así decirlo, es muy interesante para uno, como y también, bueno, yo creo que los personajes más entretenidos son los personajes contradictorios, y mi personaje tenía mucha contradicción, bueno, también todos, pero el mío tenía la particularidad que no estaba inspirado en nadie real, entonces también era como, por un lado uno tenía la libertad, pero por otro lado es como empezar de cero. Pero claro, y también quería recalcar el trabajo del equipo técnico, que al final también lo que dura la grabación, la filmación, un mes, 2 meses, en nuestro caso 2 meses, como que también se va formando una especie de familia. Y, y sí, creo que fue como sobre todo un aprendizaje muy grande enfrentarme a colegas tan inteligentes, tan sensibles, tan potentes actualmente. Súper. Muchas gracias. Aprovecho de recordar bueno, a quienes se están integrando a esta conversación. Estamos conversando de cine chileno, en una edición especial justamente en el marco de las nominaciones en los premios Caleuche, justamente que ya se dieron a conocer. Estamos con algunas también de quienes fueron nominadas a las mejores actuaciones en distintas categorías. Tenemos a dos de los nominados a Mejor Actor Protagónico, a Paula, que está en Mejor Actriz Protagónica, y a Enzo Ferrada, que está justamente como Mejor Actor de Soporte. Y hemos estado conversando, aprovecho ya que estaba recién comentando Paula, de mencionar a las otras nominadas. El año pasado, recordemos, Mejor Actriz Protagónica en Cine ganó Aline Kuppenheim por 1976 de Manuela Martelli, y este año está Paulina Giglio por Gran Avenida, está Laura López por Blanquita, está Rayén Montenegro por Sayén, Paulina Moreno, que ya la mencionamos, coprotagonista con Nicolás Zárate de Vieja Viejo, y la gran Catalina Saavedra, que está impresionante en la película quizás más internacional del grupo, que es Rotting in the Sun, que es una producción filmada afuera, pero con director chileno como Sebastián Silvia y distintos integrantes del equipo, así que está fuerte la competencia. No, mejor no nominar la competencia, pero hay que decir que es interesante estar nominada, imagino, con estas colegas. Vamos a seguir conversando con Andrew justamente. También quería destacar ahí algo, hablábamos, ya nos adelantabas un poco cómo fue tu trabajo con tus colegas en pantalla, esta química que tenías que tener justamente esta versión de Romeo y Julieta que se dio de cierta manera porque ustedes ya habían interpretado a Romeo y Julieta en el teatro, una muy buena versión, me acuerdo que me gustó mucho, también la pude ver en esa ocasión en el Teatro Nescafé de las Artes. Y cómo fue el trabajo también con Rodrigo Sepúlveda, que tú mencionabas un poco antes. Interesante mencionar que ya dos actores previamente han ganado el Caleuche justamente por interpretaciones dirigidas por Rodrigo Sepúlveda. Amparo Noguera ganó justamente por Aurora, y Alfredo Castro por Tengo Miedo Torero. Así que también hay un precedente interesante. ¿Cómo es la labor con Rodrigo Sepúlveda, que parece que tiene una gran cercanía con los actores y actrices y que imagino que da un tono distinto a trabajar en pantalla? Sobre todo, además, considerando que tu personaje era bastante distinto a los dos que habían sido nominados antes al Caleuche como en cine, como eran Mala Junta y Mis hermanos sueñan despierto. Ujú. Sí, justamente como tú dices, Rodrigo es un director muy cercano. Diría que era como casi uno más del elenco, así como que está siempre con la disposición de jugar y de probar cosas y de estar en ese como arriba de la ola. De hecho, muchas veces hasta como que el asistente de dirección era como, Rodrigo, por favor, tenemos que grabar así como lo que nosotros conversando y contándonos historias y haciendo esas complicidades. Él se sumaba a eso y viajaba con nosotros, y eso era genial porque además esa energía yo creo que permeaba el rodaje por completo. Estábamos en Isla Negra grabando, también grabamos alrededor del litoral, pero era hermoso viajar, o sea, perdón, rodar en la playa y con esa energía, y además con la energía que proponía Rodrigo para el rodaje fue un vaso de leche, la verdad, todo. Era un placer y creo que todo el equipo se sentía igual de relajado que Rodrigo, y eso permitió que pudiésemos ser creativos y, como te digo, eh, inventar y proponer cosas ahí mismo y en el fondo, nada, pasarlo bien dentro de lo que hacemos, que es tan importante. De repente como que somos muy graves y no estamos operando a nadie, no está pasando nada, solo estamos haciendo arte, y creo que ese placer Rodrigo lo tiene muy a flor de piel y lo contagia, y eso es genial. Perfecto.
Muchas gracias, Andrew. Le recuerdo también a quienes nos están viendo que en la categoría Mejor Actor Protagónico, además de Nicolás, que está acá con nosotros, y Andrew Barstead, están también nominados, también aparte de, tienen la particularidad de que 4 de los 6 nominados están doblemente nominados en esta edición de los Caleuches. Por supuesto, Andrew, está Juan Cano, que está tanto en cine como también en series, está, que en este caso por cine está por Proyecto Fantasma, está Gabriel Cañas por Gran Avenida, Alejandro Goich por Blanquita y por supuesto, como mencionamos antes, está Jaime Badel, quien en el pasado ya recibió el premio a la trayectoria, de hecho la primera edición de los premios Caleuche que fue el año 2016. Y el año pasado este premio lo ganaron por partida doble, tanto Héctor Noguera por El Padeciente como justamente Alfredo Castro por Inmersión. Bueno, ahora también aprovechando que estamos en esta categoría, volver nuevamente a preguntarle a Nico, a Nicolás Zárate, por su trabajo. Como les decía antes, para quienes no han visto la película Vieja Viejo, es muy punky en el tono, en el estilo, porque tenemos por un lado esta visión de los adultos mayores de nuestro país, que como decíamos son grandes olvidados, qué pasa cuando tienen emergencias de salud, a quién pueden recurrir, si la familia no está cerca, se tienen que apoyar entre ustedes. ¿Cómo fue desarrollando este proyecto que yo también conté antes, pero tú obviamente nos puedes contar en más detalle, que es un proyecto que se tomó varios años y que fue mutando un poco a lo largo del proceso, que eso es interesante cómo van cambiando los proyectos, como decía, tan distintos como Ardiente Paciencia, como el Conde, como La Vaca que cantó una canción hacia el futuro, y en este caso que este rodaje tuvo harta dilación durante el trayecto. ¿Cómo fue eso? Sí, de hecho, al comienzo del proyecto, ni Paula ni yo estábamos. Este era un proyecto que iba a ser hecho con una actriz y un actor adultos mayores. Con ellos hicieron el teaser. No me acuerdo ahora bien quiénes eran los que hicieron el teaser. Y en el proceso, el Nacho se empezó a dar cuenta que podía ser mucho más político, podía generar una distancia mucho más profunda, hacerlo con estos cuerpos que eran cuerpos de gente más joven. Y en ese sentido, claro, la película adquiere como un cariz bien brechtiano, en ese sentido también bien teatral, que lo que trabajaba Brecht en el teatro, que era la distancia, que con esta distancia uno podía entender un poco más políticamente lo que se quería decir. O sea, el hecho de poner estas relaciones, que son relaciones de dos personas mayores, como decía antes, con ciertas cosas que estaban normalizadas en esa época, si uno los ve con estos cuerpos, el choque es mucho mayor. Entonces uno puede empezar a entender un poco la sociedad actual con esta distancia. Y en ese sentido, claro, el proceso fue muy interesante porque pudimos hablar mucho. Yo de hecho conocí al Ignacio, nos conocimos gracias por la Pauli, antes de que tuviéramos la oportunidad de hacer esta película, tomándonos una cerveza y hablando de política, hablando del país, hablando de la rabia que nos generaban muchas cosas con respecto a este país, con respecto a la gente mayor, con respecto al arte. Igual este es un país que los derechos es algo muy complejo, es algo que no es para todos. Entonces, estamos muy mal en materia de derechos siempre. Entonces, nos juntamos, nos tomamos una cerveza, conversamos mucho y ahí empezó a surgir. Después él me invitó a este proyecto y volvimos a conectarnos, a hablar de política, del país, de nuestros abuelos. Después nos empezamos a ir a una cosa más profunda. Después también a empezar a hablar de la estética, de cómo vamos a hacer a estos abuelos, ¿cachai? Cómo voy a interpretar a este gallo de 80 años sin maquillaje, tampoco sin una caricaturización del personaje, porque sería muy fácil caer en la caricatura del viejo. Entonces era como ocupar el dimmer, ¿cachai? Cómo puede ser para teatro, cómo puede ser para cine. Cómo tratar de meter a ese viejo hacia adentro, cómo poder tener esa alma, cómo poder captar el alma del personaje, la esencia, y tratar de traspasarlo a la escena. Entonces tuvimos harto tiempo de ensayos, de reuniones, de investigación, de improvisaciones, y donde íbamos tratando de conectarnos con esa alma vieja. Y eso fue muy interesante. Y como dices tú, claro, es una película
No sé si punky, yo les diría bien autoral. Lo punky es porque son películas que nos cuesta mucho hacer, ¿cachai? Que hay poco financiamiento, que las hacemos más que nada por una idea. Bueno, pero como han partido y como han tenido que hacerlo en la historia del cine muchas personas. Y así, y en ese sentido lo vuelve, desde mi punto de vista, bien interesante porque hay un hambre detrás. Entonces, trabajar desde ese lugar siempre es ideal que no. O sea, yo, si tú me preguntas, prefiero trabajar con millones de dólares, pero, pero siempre esta precariedad encuentro que es muy chilena, que encuentro que es muy tercermundista y uno tiene que también crear desde ahí. Y eso me hace mucho sentido con el trabajo también del Nacho, que es un trabajo muy autoral y yo conecté mucho con esa autoría que él tenía. Totalmente. De hecho, yo creo que justo lo que mencionas tú es interesante por la temática que estaban abordando, que la película tuviera también ese tono y a veces estas carencias, quizás, no sé, de presupuesto o distintas cosas que no estaban, ayuda mucho a lo que estaban finalmente reflejando en la pantalla. O sea, el mensaje social que hay ahí detrás, creo que eso se hace presente. Muchas gracias, Nicolás. Y ahora a Enzo nuevamente le vamos a hacer una otra pregunta, un poco que quedó algo pendiente conversarlo de la pregunta anterior. Aprovecho de recordar que él está nominado como mejor actor de soporte en cine. El año pasado esta categoría ganó Hugo Medina por 1976. Acá también tenemos dobles nominaciones. Tenemos hasta Alfredo Castro, como mencioné antes, en El Conde, y también está en serie. Marcial Tagle, colega también dentro del elenco, en La Vaca que cantó una canción hacia el futuro, que está también en otra categoría fuera de cine. Claudio Redondo, que había estado nominado antes dos veces en los premios Caleuche, pero solamente en teleserie, y ahora tiene esta nominación en cine. El gran José Sosa por la película Fiebre. Acá él ya ganó el año 2021 en la categoría de cine, pero como mejor actor, en esa ocasión por El Hombre del Futuro. Y también está Daniel Muñoz por la película Brujería, también otro ganador en previas ocasiones en otras categorías de los Caleuche. Enzo, te comentaba antes y te preguntaba, quizás era un desafío, por suerte tú dijiste que te sentiste súper bien apoyado por Francisca Alegría, justamente la directora, la realizadora de esta película, que se dio esta cercanía. Tu rol, como comentaba antes, tenía esta dificultad de ser un rol adolescente, que está en una etapa que tiene que asumir un género, qué rol sexual tiene frente a la vida. Está como en un proceso de cambio que su familia no la comprende totalmente del todo. Entonces yo creo que era un rol que era delicado de reflejar en pantalla, sobre todo para alguien que estaba debutando en cine. ¿Cómo fueron desarrollando eso desde el guión, desde tu trabajo con los colegas? Porque como digo, es un rol que puede ser bien exigente y que tú lograste desarrollar de manera bastante natural y espontánea en la pantalla. ¿Cómo se dio eso? Em, bueno, el personaje originalmente estaba en la universidad. El personaje era estudiante universitario y cuando ingresé al proyecto se cambió a alguien de colegio. Eh, y bueno, con la Fran hablábamos y nunca dijimos fijo como, mira, es trans, es mujer, es no sé cuánto, sino que siempre dijimos como, está en la exploración, está en la exploración y le dice a su mamá, mamá, soy mujer en una escena, em, en un acto desesperado de hacerla entender en la parada en la que está. Y también porque esas son las herramientas que tiene en ese momento. Pero yo siempre vi a Tomás como una persona, como una nebulosa, así que se mueve, que lo es todo y lo es nada, muy así también como me siento yo. Entonces, para darle ese toque, y efectivamente fue muy potente darse cuenta de lo que se iba a representar, que es un fenómeno que gracias al universo yo no he vivido, que es el tema de la discriminación en la familia y, el cero respeto hacia la identidad de les hijes. Así que leerlo, interpretarlo y meterme en esa realidad fue muy potente, porque reitero, afortunadamente a mí nunca me ha pasado con mi familia. Em, entonces fue efectivamente como buscar un respeto y una delicadeza para representar un fenómeno que pasa mucho y que termina acabando con vidas.
y fue muy, sí, fue muy fuerte, me acuerdo. Y también, de nuevo, lo que hablaba Nicolás, cuando hay algo muy desconocido, no caricaturizarlo, que no sea como, mamá, te odio porque te odio y eso, sino que buscar como ese dolor y me acuerdo mucho de conversaciones con la Fran que era como, no era como, mamá, te voy a enfrentar, sino que era, mamá, me rindo. Y eso, esa frase era muy, muy potente de reflejar, intentar reflejarla en la actuación. El mamá, yo voy en este tren y si tú no te subes conmigo ahora, esa era un poquito la metáfora que yo tenía en el objetivo y de hecho la anoté en un papel como, mamá, yo me subo a este tren, yo estoy en este tren, si tú no te subes conmigo ahora, me voy sin ti. Y eso es un poco lo que pasa en la película también, que al final Tomás decide irse de la casa en busca de su abuela en esta ilusión de sentirse comprendido, comprendida por un ser de la familia, que es también es un fenómeno muy potente que ahora le pasa con su abuela, pero a muchas personas de la comunidad LGBTQ+, les pasa con amigos o con personas lejanas o con madres asignadas, otras personas trans de la comunidad que lo acogen y dicen, tú eres mi hija trans. Em, y eso, sí, la verdad es que fue bastante heavy meterse en este mundo con esos sentimientos de esta persona, pero de nuevo, la conexión con los colegas, me acuerdo que me senté una tarde entera a hablar con Alfredo, a resolver dudas. Tuvimos ensayos con Mía, que fue muy simpática, con Leonor también y súper abiertos, y la Fran también un 7 muy preocupada, muy, muy desde lo humano. O sea, me acuerdo que nuestra primera escena con Leo nos tomó de las manos y hizo que fuéramos a un rincón de la casa en la que estábamos grabando y dijo, quiero que se miren por 30 segundos, fijamente, y se concentren. Y cuando estén listos, vayan a grabar. Que de hecho era una discusión que no salió, pero una discusión que no sale, una escena de discusión que al final no salió en el guión, pero sí eso, fue un proceso muy potente para mí y por eso miro con mucho ojo crítico mi trabajo, sí, porque en ese momento quizás no logré entenderlo del todo y ahora más grande sí lo logro entender. Pero igual lo hice con todas las herramientas de esa época y de nuevo fue muy acompañado por todo el equipo, por Moira Miller también, que estaba de coach de actuación. Entonces fue como eh, sentir que me tiraba a una piscina de agua fría, pero al final era una piscina de plumas, ¿cachai? De algodón. Era muy agradable esa sensación del equipo que acompañaba, así que eso. Muchas gracias, Enzo. Lamentablemente ya se nos está yendo el tiempo, se nos pasó volando. Había varias cosas más que les quería preguntar, pero bueno, tener a cuatro destacados actores, actrices acá presentes, nos daba con cada uno para una conversación de por sí misma. Así que dentro de todo espero que igual hayamos podido abordar lo que fue su acercamiento a estos roles por los cuales están nominados a los Caleuches. Les voy a dar a cada uno y cada una que aproveche de despedirse en esta ocasión y invitar, por supuesto, a que la gente pueda votar en estos premios Caleuche. Partimos por Paula primero. Bueno, muchas gracias Joel por tus preguntas, muy interesantes. Agradecer a mis compañeros a quienes admiro, vi su trabajo y me encantó. Y nada, invitar a todos y todas a que voten, a que participen. Esta es, bueno, una fiesta, un reconocimiento a nuestro gremio. Que bueno, la cultura siempre está en una posición difícil, ¿cierto? Así que es una linda manera de reconocer nuestro trabajo y de apoyar nuestra industria. Muchas gracias, Paula. Andrew, que estás dominado por partida doble, como decíamos. Bueno, me sumo a las palabras de la Paula, agradecerte a ti, Joel, por la conversación, eh, agradecer a mis compañeros por contarnos cosas muy interesantes. Me encantaría ver todos los trabajos de todas las nominaciones, que es tan difícil eso de repente. Y también agradecer a la gente que nos está escuchando, que sigan nuestros trabajos, que en realidad es para ustedes lo que hacemos, así que
Nada, acuérdense que pueden votar por el premio del público en la página premioscaleuche.cl. Y nada, eso, mucha suerte a mis compañeros y nos vemos ahí en la ceremonia. Muchas gracias, Andrew. Nicolás. Sí, también me sumo a las palabras, muy agradecido de la entrevista, Joel. También me encantó haberles escuchado a todos. Siempre un placer escuchar a los compañeros, encuentro yo, saber cómo hicieron su proceso, es algo que me parece muy interesante y estoy muy contento y muy agradecido. Y nada, que también agradecido por la nominación. Esto es muy importante para nosotros acá en Chile, que es tan difícil hacer arte, entonces un poquito de darnos cabida en lo difícil que es hacer teatro y cine acá en Chile. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y Enzo, para también despedirte en tu primera nominación, del grupito que estábamos acá conversando de los cuatro, eras el primero, o sea, era el único que no había sido nominado, así que ojalá que esta sea la primera de otras nominaciones que vengan en el futuro. Aprovechas también para despedirte. Muchas gracias, Joel, por todas las preguntas. Muchas gracias también a mis compañeros. Pura admiración hacia ustedes. Y muchas gracias también a toda la gente que está viendo esto. Recuerden que pueden votar por Premio al Público, ¿no? Sí, pueden votar Sí. por Premio al Público en la página de Premios Caleuche. Em, Así que eso, y también muy feliz. Muchas gracias, Chile Actores, por esta nominación, porque fue una sorpresa total y la mejor manera de empezar el año. em, y total, maravilloso que se hagan estos premios porque dentro de un país tan gris que puede ser Chile, a veces, es como mirarnos a los ojos y Ahí justo se quedó pegado ahí, Enzo. Bueno, vamos a ver si es que se nos despega. Si no, de todas maneras, yo por mientras aprovecho de ir despidiendo, agradeciéndoles esta posibilidad de haber estado conversando con estos cuatro destacadas y destacadas figuras del cine que están la categoría, en las categorías de cine, en los premios Caleuche, gente que se transforma. Les agradezco también la invitación a Chile Actores, a Fundación Gestionarte, por gestionar justamente este tipo de instancias para poder conocer a los nominados y nominadas. Hay otras, va a haber otras conversaciones en estos días donde van a poder estar dialogando distintas personas con algunos de los nominados, nominadas, nominades. Y reitero lo que ya habíamos dicho antes, que por supuesto pueden votar los actores y actrices para premiar a sus pares. Tienen que meterse a chileactores.org y ahí pueden emitir su voto. Y a quienes nos están viendo que no son actores o actrices o no son parte de Chile Actores, también pueden ir por el premio del público votando en premioscaleuche.cl, que es súper importante ahí. Puede ser Nicolás, puede ser Andio, que está por partida doble, puede ser Paula, puede ser Enzo, que se nos cayó, pero por supuesto aprovechamos de despedir. Y gracias nuevamente a ustedes, Nicolás, Paula, Andio y Enzo, por esta conversación, por el tiempo. Y nos estamos viendo en una próxima conversación justamente en estos días. Un abrazo grande a ustedes y a quienes nos están mirando. Que estén bien. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Oh, chao, muchas gracias. Muchas gracias.